La presencia de todos y el entusiasmo de todos es manifestado de una forma clara y vehemente, si se quiere, por la rama que le interesa. Me doy cuenta de ello. Quienes bailan toman la danza como uno de los elementos importantes, que lo es, indudablemente. Los que tocan la guitarra creen que son el alma mater del asunto. Los que eruditos que van al fondo del valor de o del hueso o de la palabra o de la suposición creen que es lo inevitable. Y aquellos soñadores que son los responsables de lo hecho son los soñadores de siempre, que no saben dónde ni cómo ubicarse. En torno a esto pasa la vida, como pasó siempre desde los hechos históricos a este actual, que no deja de ser, para los que vengan, otro hecho histórico. Está en nosotros saberles transmitir a través del tiempo, de las cosas que nos rodean y de nuestra memoria, lo que fue esta época. Y supongo que ahí se transformará de la forma que sepamos transmitirla luego en algo parecido al folclore. Hay dos cosas que atraen en lo que nosotros interpretamos folclore. Por un lado, esa investigación de una ciencia que no sé si es ciencia. Para mí es vida, es sentimiento, es una cultura. Y la cultura no se lee, se transmite. Son hechos que pasan por uso y costumbre, por el uso y buena costumbre, no por una metodología, ni por una, usted tiene que hacerlo así, es por un contagio de deseos, como se aprenden las canciones, como se transmite de madre a hija, en el caso de los artesanos, el saber teñir una lana, como en el caso de los musiqueros, que darle el deseo de interpretar cualquiera sea el instrumento del que tocaba su mayor, del que ama la tierra, dedicarle las mejores palabras, porque ella se merece el respeto de todos. Y entre esas dudas y entre esas cosas y preguntas, que todos la tenemos indudablemente si nos fijamos un poquito en nuestro entorno, en nuestra pequeña geonimia, porque cada hombre está lleno de pequeñas cosas que para él son un universo y para el vecino a lo mejor no es nada. Pero hay que saberlo decir, hay que saberle decir al vecino qué es lo que yo siento. Y para eso creo que el hombre elige esta joya, que es la poesía. Es una joya que él va a adornar su pensamiento y su sentimiento, porque le va a prestar todo lo que le hace falta para decir lo que siente. Está en ese hombre transmitir a quien tiene la voluntad de escuchar el valor de lo que diga. Mientras mucho más en las entrañas de su tierra esté, más parecido al amor a la patria ha de ser lo que diga. El adorno está en cómo utiliza la palabra para que todos la entiendan. Y no es llenarla de rimas ni de figuras a lo mejor que nadie alcanza a entender por su laberinto, por sus recovecos. No digo que esté mal tampoco una poesía complicada, pero no deja de ser un laberinto. Pero sé también que después de recorrer todos esos laberintos recién se encuentra la palabra indicada. Pan. Qué palabra hermosa. ¿Por qué la tengo que cambiar por leche de luna? En fin, la simpleza, simple por fundamental y no por elemental. De eso se adorna la poesía. Como el hombre se adorna aparentemente con sus vestiduras y está entre como el bien y el mal, muy fina la línea en estar bien vestido o ser un payaso. ¿Cuándo sabe uno que una cosa está bien y cuándo está mal?
¿Dónde se limita? ¿Dónde se divide el bien y el mal? La poesía, para que sea folclore, ¿dónde empieza a ser folclore? ¿Cuándo? Esas son las dudas que uno tiene. Pero hay una que no es duda. Uno puede elegir el camino. Si tiene pretensiones artísticas, va a tener que demostrarlas desde el momento que es capaz de hablar en voz alta. Porque si no, tiene que ser un reconto de su propio pensamiento, y cuando decida hablar en voz alta, ya su palabra es un compromiso. Y ese hombre está comprometido a cada vez hablar mejor de lo que él sabe. Y si no sabe, callar. No quiero extenderme más, pero esa es lo que yo siento de lo que es la poesía y de cómo debiera estar ornamentada la poesía para que trascienda. Creo que si alguna vez de todas estas cosas escritas alguien recordará por lo que se dice y no por el autor, recién va a ser folclore. En cuanto a la cantidad de versos, forma, manera en que se diga, eso ya corre por otra cuenta. Para cerrar este círculo que viene desde Don Reynoso, donde cerró con un poema hacia el domador, una décima, creo. Fíjese, voy a evocar con la misma figura este saludo de cierre, y que es lo que es mi panorama como poesía. No puedo decir otra cosa, porque he tratado de transmitirle a ustedes lo que yo sentí en todo lo que he leído, en todo lo que me ha importado, lo que me ha llegado, en todo lo que hace a un hombre que le tocó nacer, vivir, conocer su país y cantarle. Desde aquel niño que nació en el campo, que aprendió los trabajos del campo, que fue a la ciudad, aprendió a leer y a escribir, aprendió a pintar, lo mandaron, aquel que aprendió a mirar y a escuchar, que creo que es la herramienta más importante para todos. En saber leer, aprender a leer, eso es el arma más poderosa que tiene el hombre, pero aprender a leer, no a decir lo que escribe. Y a oír, no a escuchar. Y ver, no mirar. En fin, en esas pequeñas grandes cosas creo que se basa la poesía. Y mientras más importante y más sensible sea ese modo de ver, mirar y escuchar, luego elegir la palabra insustituible para definir una cuestión, esa es la poesía. La síntesis de la vida adornada así para nuevas generaciones. Decía la de la figura del domador, en una décima. Yo escuché una vez una definición del domador que me dejó realmente impactado, y no tenía ni siquiera forma de verso, ni de copla, ni llegaba a ser copla, porque no tenía forma de copla. Decía: solo sé que en la rodada de ayer he muerto. La síntesis esa me llamó poderosamente la atención, porque ni siquiera es copla, y eso que la copla es un universo, ¿eh? Dejamos para otro tiempo lo que es el cuento, lo que es la narración prosada, lo que es la prosa versada, lo que es la décima, la cuarteta, la sextina, lo que fuere. Yo creo que la poesía folclórica es la que se puede recortar de aquí cuando no existen los autores.